Buenas noches, hermanos y hermanas, Ajim Ahayot. Vamos a continuar con la lectura de Bereshit. Nos quedamos en el capítulo 15 de Génesis y vamos a continuar porque este es un tema un poquito más largo y es un poco controvertido. Pero vamos a tratarlo de sacar lo más que se pueda. Ok, entonces empecemos. Capítulo 15, saquen todo su Tanaj, su Biblia, en Bereshit, en la Torah, de el capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en una visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu Magen, o sea, escudo. A ti te recompensaré grandemente. Y respondió Abraham: Adonai Yahweh, ¿qué me darás a mí? Si yo voy sin hijo, y el que posee mi casa es de Mesec Eliezer. Y dijo Abraham: He aquí tú no me has dado descendencia, y he aquí uno nacido en mi casa será mi heredero. Y he aquí la palabra de Elohim Yahweh vino a él diciendo: Este no te heredará, sino el que saldrá de tus entrañas, será el que te heredará. Y lo sacó a él afuera y le dijo: Mira a los Shamaín, a los cielos, y cuenta las Kohabim, o sea, estrellas. Si tú las puedes contar a ellas, así será tu descendencia. Y él creyó en Elohim Yahweh, y él se lo consideró como justicia, que quiere decir Sedaká en hebreo. Y dijo Elohim Yahweh a él: Yo soy Yahweh tu Elohim, quien te sacó de la tierra de los Casdim para darte esta tierra para que la heredes. Y respondió Adonai Elohim: ¿Cómo sabré que la poseeré? Él respondió a él: Tráeme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años, una palomina y un pichón. Y él tomó para él todo esto, los cortó en el medio, los puso mitad de mitad, uno de ellos sobre el otro, pero las aves él no las dividió. Y bajaban las aves de la rapiña sobre los cadáveres, y él los alejaba a ellos. Abraham. Ahora, ¿qué representan tres animales que le pidió? Que fue la novilla de 3 años, una cordera de 3 años, macho cabrío y el palomín. Ok, nos vamos a ir a Apocalipsis para ver qué es lo que representa en un futuro en nuestros tiempos. En Apocalipsis 4.7, nos va a hablar sobre 4.7, Apocalipsis 4.7, sobre estos seres. Aquí estamos. Dice Apocalipsis 4.7. Dice: Y la semejanza de la primera bestia era como un león, la segunda bestia era como un buey, la tercera bestia tenía un rostro que parecía la de un hombre, y la cuarta bestia era un águila volando. A los 4 seres vivientes tenían 6 alas cada una, y estaban llenas de ojos alrededor y al frente. Nunca cesaban de decir día y noche: Kadosh, Kadosh, Kadosh es Yahweh Eloheinu de los ejércitos, de los Shamaín, el que era, el que es y el que vendrá, de los cielos. Y cada vez que los seres vivientes daban esplendor, Kabod, hermosura, Hadar, y toda, que viene siendo la gracia, al que estaba sobre el trono, el que vive por siempre y para siempre. Entonces estos seres vivientes alababan, adoraban y daban todo Kabod, todo resplendor a Elohim, ¿no? A Elohim, nuestro Adón, nuestro Abba,
por siempre. Entonces, ¿qué representan estos 4 seres vivientes? Representan, le dijo, tomando en cuenta lo que eran en Apocalipsis, dice, tráeme una novilla. La novilla representa al león de Apocalipsis 6:12. El cordero representa a Yeshua, porque obviamente como Yohanan el Bautista, cuando venía, que dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces por eso es que tenía una apariencia como de persona, de hombre. El otro es el macho cabrío, que representaba el buey. Y la palomina, el pichón o la tórtola, representa el águila. Entonces, en aquellos tiempos, esto que se sacrificó es lo que le da cabot al Adón, lo que le da ellos no cesan de adorarle y decirle Kadosh, 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 alaba. Entonces, ¿qué quiere decir Kadosh? Santo, santo, santo. Obviamente en las traducciones. Okay. Entonces, eso es lo que representan. Ahora, continuando con la lectura en el verso 10. Y él tomó para él todo esto y lo cortó en el medio y puso la mitad de cada uno de ellos sobre el otro. Pero las aves él no las dividió, y bajaban las aves de rapiña sobre los cadáveres y los alejaba a ellos Abraham. Ahora, el capítulo 12, el verso 12, el 13 y el 14, dice, y sucedió cuando el sol, el Shemesh, estaba poniéndose, un sueño profundo cayó sobre Abraham, y he aquí horror y gran oscuridad vinieron sobre él. Y dijo él a Abraham, sabes por cierto que extranjera será tu descendencia en una tierra que no es de ellos, y ellos la servirán a ellos, y ellos la afligirán por 400 años. Y también a la nación que ellos servirán juzgaré yo, y después ellos saldrán con posesiones grandes. Ahora, esto es una profecía acerca de la esclavitud de Israel con Egipto. Entonces aquí Elohim Yahweh, nuestro Abba, le estaba profetizando a Abraham que ellos iban a ser esclavos de los egipcios, y que iban a salir con grandes posesiones de Egipto, y que iba a juzgar a los de Egipto. Entonces esto nos da una referencia al Éxodo. Entonces aquí en Génesis está hablando una profecía sobre el futuro de ese tiempo hacia el Éxodo. Pero hay que tomar también en cuenta que también habla de una profecía en cuanto a nuestros tiempos, cosa que mucha gente no le pone atención y piensan que cuando uno está leyendo la Torah está nomás hablando del pasado y no habla de nuestros tiempos. Entonces, en de los casos, yo quiero que prestemos mucha atención en lo que estamos leyendo, en lo que estamos diciendo, y nos vamos a dar cuenta que también habla de nuestros tiempos y no del tiempo del Éxodo. Entonces, son historias que se repiten, y uno no las termina por entender. ¿Por qué? Porque no está pegada a la Torah. ¿Por qué? Porque uno no está estudiando la palabra. Y una vez que empiezas a estudiar la palabra, entonces, y empiezas a vivirla, a hacerla, entonces empiezas a comprender muchas cosas. Ahora, vamos a estudiar primero, vámonos a Juan 8:23. Juan 8:23, voy a anotar aquí. Y nos va a hablar en Juan 8:23. Perdón, lo de los 4 seres vivientes eran en Apocalipsis 4:7. En Juan 8:23 nos va a hablar sobre nuestros tiempos, sobre lo que estaba diciéndonos. Entonces nos vamos a
Juan 8:23. 8:23. Y Yeshua les dijo a ellos: ustedes son de abajo y yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no confían que yo soy quien digo que soy, morirán en sus pecados. Él estaba refiriéndose que él no era de este mundo. Eso quiere decir que él era extranjero en una tierra que no es de él, o que no era de él, más bien sí que no era de él, porque ahora toda potestad se le ha dado. Entonces, en ese tiempo, pues obviamente no era de aquí, él no es de aquí o no era de aquí cuando él caminaba con sus discípulos, y él les dijo: yo no soy de aquí, yo soy de arriba y ustedes son de aquí. Entonces, ¿cómo podemos entender un poquito más? Si nos vamos un poquito más adelante al capítulo 15-19 del mismo Juan, nos va a explicar un poquito más sobre lo que se estaba refiriendo. En 15:19 dice: si ustedes pertenecen al mundo, el mundo los habría amado como suyos. Entonces, si nos damos cuenta, a él no, lo rechazaban por la forma en que él enseñaba la Torá. Entonces, en estos tiempos es lo mismo, prácticamente lo mismo. Y hace poco yo estaba en el Face, en un grupo sobre la Torá, y estaba uno comentando sobre que los cristianos que tuvieran cuidado, que porque el judaizante se estaba metiendo entre los cristianos. Pero realmente yo en todos mis videos he tratado de enseñarle a la gente que guardar la Torá y guardar la Biblia o estudiar la Biblia no es judaizar. Y yo siempre les he dicho a la gente: ¿quieres judaizar? Hay muchos libros judíos con leyes judías que puedes seguir, y eso es judaizar. Pero un libro que está escrito por el Raj del Adón, de nuestro Abba, y nos enseña, nos da la Torá, que quiere decir instrucción para vivir, y nos los pide seguirlo para tener bendiciones, eso no quiere decir judaizar. Entonces, cuando a uno se le enseña y se le dice hay que guardar el Shabbat porque es uno de los mandamientos, te dicen que ya estás judaizando. Ese es el error en el que el mundo ha entrado, porque quieren hacer religiones y quieren estudiar de un libro, de un Dios que su pueblo es judío, su hijo es judío. ¿Acaso el cartelón no decía Yeshua, rey de los judíos? Pero no quieren guardarlo. Entonces, eso es lo malo, y tuercen la palabra para conveniencia del que predica. Entonces, esa es una falsa doctrina, algo que están haciendo mal. Ahora, continuando sobre que no es de este mundo. Cuando uno es de este mundo, el mundo te va a amar. Va a llenar tu iglesia porque estás predicando lo que el mundo quiere oír. Pero si tú les predicas lo que realmente el Adón, Yahshua, nos enseñó, y nuestro Abba nos ha mandado a predicar como mandó a Yeshua, y el mundo te rechaza, entonces ya no eres de este mundo, porque el mundo ya no quiere escucharte. Entonces es cuando el mundo te empieza a odiar. Te empiezas a apartar mucho de la gente. Ahora, en el capítulo 17, vamos un poquito más adelante, 17:14, que dice: yo les he dado a ellos tu palabra, o sea, la palabra del Abba, y el mundo los ha odiado a ellos. ¿Por qué? No pertenecen al mundo, como también yo no pertenezco al mundo. Entonces, ve y te sigue diciendo: yo no pertenezco al mundo, ellos no pertenecen al mundo. ¿Por qué? Porque ya la palabra no la dio y la estamos predicando, pero el mundo no la acepta.
Entonces ahí es donde el mundo termina distorsionado. Entonces, ahora, dice, extranjeros son en la tierra que no es de ellos. Entonces ahora, ahorita que estamos predicando la verdad, ya no pertenecemos a la tierra. Ya la gente, ya si tú le dices guarda Torah, te ven como raro. No, es que yo no puedo hacer eso. Es que es muy difícil guardarlo. No, no es difícil. Simplemente tienes que mantenerte en oración, mantenerte tratando de cuidar y de seguir lo que está escrito en la Torá. Es todo. Entonces no es difícil. Hay mucha gente que me dicen, pero yo soy gentil. Adelante, eres gentil. No tenía el conocimiento tan claro, pero sí hay unos cambios en los gentiles. Y Rab Shaul lo enseñó, lo estuvo diciendo, y eso es lo que también necesitamos ver. Porque para los gentiles, pues, si te quieres circuncidar, lo vas a hacer. Pero si te circuncidas, para que tu circuncisión sea válida, tienes que guardar toda la Torá. Y eso, cuando dices toda la Torá, se refiere a guardar todos los días, que Elohim ha puesto como días Kadosh, y guardar todo. Entonces, eso viene representando la circuncisión, tener que guardar por completo toda la Torá. Cualquier transgresión a la Torá es pecado. Ahora, para los gentiles es diferente y ahorita lo voy a explicar. ¿Ok? Y que hay una diferencia entre un Kadosh y un gentil, ahorita también lo voy a explicar. Para que podamos entender y no se vayan con la idea de que yo soy católico, yo voy a ser salvo por mi iglesia. Las iglesias no salvan a nadie. Las iglesias, olvídense que las iglesias te van a salvar o te van a perdonar de tus pecados, de que vas a ir con un padre y les vas a decir, perdóname por esto y ya estás perdonado. No, las iglesias no van a hacer eso. Aún siendo mesiánicos también ha habido errores. Los mesiánicos están más cercas a lo que es ser Kadosh, pero tienen un margen de error también en cuanto a las escrituras. Porque ellos predican con su cabeza tapada. Entonces, aunque ahí dice que la mujer se debe de tapar, el hombre no, porque la mujer se tiene que cubrir la cabeza para hacer oración o predicar. Y la mujer le predica a las mujeres. El hombre no se debe tapar la cabeza. Más en el libro del Talmud o en los judíos, ellos se lo cubrían para no distraerse, para no ver a sus lados y enfocarse a leer la Torá. Ahora ellos dicen, es que Yeshua está por encima de mí, por eso me tengo que cubrir. Está mal, porque la Torá te lo marca. No se debe de cubrir el hombre la cabeza. Entonces, eso es lo que los mesiánicos hacen mal judaizando. ¿Sí me explico? Eso es judaizar. Ahora, el predicar que la circuncisión es el pacto de Abraham es otra señal que realmente no es válido. La circuncisión no es un pacto. Fue un pacto que hizo con Abraham, pero para nosotros es la señal del pacto y no te lleva a una salvación. ¿Por qué? Porque eso era lo que predicaban los judíos y estaban mal. Por eso es que Rab Shaul tuvo una discusión, porque así los fariseos predicaban que se tenían que hacer la circuncisión para ser salvos, y eso está mal. Entonces, hay que separar lo judío con la Torá y la Tanaj, que viene siendo la Biblia, y dejar los libros judíos separado a lo que es la Torá. Entonces es bueno aprender,
para saber qué es lo que no se tiene que hacer y en qué no se puede caer. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta que esto es también algo que era para nosotros. ¿Por qué? Porque todos ellos que fueron sacados de Egipto, los israelitas, era pueblo de Dios. Entonces, todos los que van a ser salvos en los últimos días, la gente Kadosh que guarda los mandamientos, los justos que guardan los mandamientos, van a ser salvos. Eso es el pueblo de Dios y eso es el que va a liberar de la esclavitud. Ahora, dicen, serán esclavos de una tierra que no es de ella. Entonces, cuando ellos dicen serán esclavos, ¿a qué es lo que se refiere? Ellos se refieren a que ellos en aquel tiempo, los capataces que Egipto ponía para esclavizar a Israel, ellos eran los que los esclavizaban. Pero para nosotros, el pecado es nuestro capataz que nos esclaviza. Entonces hay mucha gente que ama el pecado, ama hacer la maldad, la tranza y sigue esclavizado haciéndolo. Entonces eso es una esclavitud. Ahora, vámonos ahí mismo, a Juan 8:34. Y eso no es porque yo lo dije, sino porque lo dijo Yeshua. Dice Yeshua, les respondió, de cierto yo les digo a ustedes, todo hombre que practique pecado, esclavo de pecado es. Entonces, todo hombre que practique pecado, esclavo de pecado es. Entonces, en estos tiempos estamos sumergidos en la esclavitud del pecado. Ahora, nuestro faraón es Hasatán. Y todo lo que es pecado es lo que nos está oprimiendo para seguir enterrados aquí. Ahora, la palabra, la Biblia, la Torá, el guardar la Torá, nos quita de la esclavitud. Nos guarda para cuando han venido enfermedades, no nos den a nosotros. Y así está escrito. Entonces, mucha gente no lo entiende. Por eso, cuando a mí me preguntan, yo les digo, hay que guardar la Torá, porque la Torá es lo que te da la bendición. Mucha gente dice, es que estamos en la gracia, no bajo la ley. Pues estás bajo la gracia si guardas los mandamientos, si guardas lo que el Padre te pide. Ahora, yéndome a donde dice también, ya teniendo en claro de que somos esclavos del pecado y que estamos igual que en Israel con Egipto, dice, yo después saldrán con posesiones grandes. ¿Cuáles son nuestras posesiones grandes que nos va a dar? ¿Ustedes creen que vamos a salir de esta tierra hacia la nueva Jerusalén o hacia la tierra nueva con oro y plata como salió Israel de Egipto? No, para nada. No vamos a salir nosotros, pero sí vamos a tener nuestras coronas y nuestros galardones, así es como lo llaman. Entonces, si nos vamos a Corintios, 1 Corintios 9:23, nos va a hablar de los galardones. 9:23. Dice, ¿no saben ustedes los corredores que están en el estadio? Todos corren, pero solo no se llevan el premio. Por lo tanto, corran si quieren ganar. Corran, quiere decir, aprendan, instruyan a la demás gente. Si quieres ganar tu corona. ¿Ok? Todo hombre que está en este entrenamiento tiene dominio sobre todas las cosas, sobre todas sus cosas. Y lo hace solo para ganar una corona corruptible,
Cuando estás en una carrera, tratas de ganar para ganar una corona corruptible, algo que se puede desechar, pero nosotros en este caso de guardar la Torah, predicar lo que es la verdad sin torcer la conveniencia de uno o sacar beneficios sobre esto, entonces ahí va a ser nuestro premio. Y no hacer las cosas por conveniencia, sino porque realmente te salen del corazón y quieres aprender y quieres enseñar y quieres salvar almas para el Adón. Somos doctores, como dijo Yeshua. Los enfermos tienen necesidad de médico, los sanos no. ¿Quiénes son los enfermos? Los que están perdidos en el pecado. Entonces hay que ser eso, hay que ser los enfermeros, los doctores. ¿Ok? Entonces dice una corona corruptible de laurel que pronto se marchitará, pero nosotros lo hacemos para ganar una corona que no es corruptible y defectuosa. Por lo tanto, he aquí, yo no corro como en las tinieblas. O sea, ¿quién corre en las tinieblas? El que tuerce la palabra. ¿Quién corre en tinieblas? El que quiere beneficio, el que quiere sacar. Entonces, no hay que correr así. Hay que hacerlo todo para el Abba. He aquí, yo no lucho como golpeando el viento, porque si oprimo mi cuerpo y lo someto a dureza, para que así después de haber proclamado las besorá, o sea, las buenas nuevas a otros, no me descalifiquen a mí mismo. Entonces, ¿qué quiso decir cuando dijo, porque si oprimo mi cuerpo? Eso quiere decir que si te mantienes en oración y en ayuno, eso es oprimir el cuerpo. Hay muchas cosas que hay que aprender cuando uno está estudiando la palabra, y una de esas cosas es aprender a tener dominio sobre el cuerpo. Todo lo que el cuerpo quiere te lleva al pecado. Todo placer que quiere tu cuerpo lo lleva al pecado. Por eso es que se dice, aflige a tu cuerpo para que tu espíritu resalte, sea más fuerte tu espíritu. Si tú llenas, por eso es que se hace ayuno y oración, para que aflijas tu cuerpo, pero realces tu ruaj. ¿Y el ruaj de quién es? Es del Abba. Entonces, el Abba radicaría en nosotros para nosotros hacer todos los prodigios, todas las señales que Yeshua hizo. Pero mucha gente no lo entiende. Mucha gente quiere ya tener discernimiento de espíritus, quiere hablar en lenguas, quiere tener don de sanación, pero sigue comiendo comida inmunda, comiendo animales inmundos, pensando que Dios limpió para que Pedro o Kefas lo comiera. Entonces ahí es donde ya se pierden. Piensan que tienen el don de lenguas porque entran a una iglesia pentecostal y ya les dijeron, ya sí hablas, y hablan como bebito y piensan que ya tienes el don de lenguas. ¿Cómo puedes tener un don cuando ni siquiera puedes guardarte o afligir un cuerpo? Entonces es algo que no es. Entonces gánate esa corona haciendo lo correcto como el Abba nos pide. Ahora en Apocalipsis 22:10 habla de los galardones también, o de lo que 22:10. Apocalipsis 22:10. Y él me dijo, no selles la palabra que han sido predichas en este libro, Sefer, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El que hace violencia jamás
añada un jamás, añada violencia. Y el que hace inmundo, ahí es donde hablo de la inmundicia, que coman animales inmundos como el puerco, ratones, víbora, ostiones, camarones, todo eso son animales inmundos. Entonces añaden más inmundicia, no hay problema. Todos sus cuerpos ya no han sido kadosh ni son templos de Dios porque se han estado manteniendo en inmundicia. Y acuérdense que Elohim radica en lugares kadosh. Y el que sea justo añada más aún lo justo, y el que es kadosh añada aún más kadosh. Y aquí yo vengo pronto, y las recompensas conmigo para cada hombre de acuerdo con sus obras. ¿Cuáles son las recompensas? Las coronas y los galardones. Entonces, ahí ya nos estamos dando cuenta que en nuestros tiempos, aquí en estos 3 versículos de Génesis 15, 12, 13 y 14, nos hablan no nomás del futuro de Israel o de la descendencia de Abraham, sino también del futuro de nosotros. Ahora dice, aquí hay algo que también no hay que olvidar o no hay que sacarlo de lo que nos está enseñando, porque dice aquí, y sucedió cuando, el 12, y sucedió cuando el sol estaba poniéndose, un sueño profundo, y aquí una gran oscuridad. ¿Qué representa la oscuridad? Acuérdense que cuando Elohim Yahweh hizo todo el mundo, primero era la oscuridad e hizo la luz. Entonces, antes de crear, siempre hubo oscuridad, estuvo en tinieblas. Ahora vamos a ver eso. Antes de que los israelitas salieran de Egipto, ¿cuál fue la 10ª plaga? La 10ª plaga, lo tengo aquí en el Agat de Pesaj, que estamos estamos a punto de tomar de Pesaj. Es la plaga número 9, que extendió su mano al cielo y hubo por 3 días tinieblas que podía palparse, y el faraón no dejó salir a Israel. Entonces, esa es la plaga o la número 9. Entonces, para nosotros igual va a venir una oscuridad antes del día grande de Elohim, la gran ira de Elohim. Así va a ser nuestros días, oscuridad. Entonces, ¿dónde lo podemos ver? En Apocalipsis 6:12. Por eso es que hace rato me equivoqué y di ese pasaje por error, pero ya lo rectifiqué. Entonces en Apocalipsis 6:12, que nos dice, y vi cuando él abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran ruido, y se oscureció el sol como un saco de pelo, y la luna se convirtió en sangre, y las estrellas de los Shamaín cayeron en la tierra, así como caen los higos a tierra cuando el árbol de los higos es estremecido por un fuerte viento. Y los Shamaín se retrocedieron como un pergamino que se enrollaba, y toda montaña e isla fueron movidas de su lugar. Entonces los reyes de la tierra y los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, en verdad todos esclavos libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas y las montañas, y dijeron a las montañas y rocas, caigan sobre nosotros y escondámonos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Quién lo puede soportar? Entonces nos damos cuenta que también, así como todo sucedió en Egipto,
así va a suceder y es como está escrito para nosotros también. Entonces hay que guardarnos y hay que saber qué es cómo guardarnos. Okay, entonces ahorita más adelante voy a seguir explicando sobre lo que uno tiene que seguir haciendo. Y tú vendrás a tus padres en Shalom. Vamos a continuar con la lectura de verso 15. Dice, y tú vendrás a tus padres con Shalom y serás sepultado en buen vejez. Y en la generación cuarta regresaré aquí porque no se ha completado la iniquidad de los amorí todavía aquí. Y aconteció que cuando se puso el sol y hubo densa oscuridad, he aquí un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba por entre las mitades. En ese mismo día hizo Elohim Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Mitzraim hasta el río grande, el río Éufrates. Y el territorio de los Kenín, de los Kenisí, de los Camoní, de los Hití, de los Peresí, de los Rafaim, y de los Amorí y de los Cananí, de los Girgashi y de los Yabusí. Capítulo 16, verso 1. Y Sarai, la mujer de Abraham, no le había dado hijos a él, pero ella tenía una sierva en Mitzraim, egipcia, y su nombre era Agar. Y dijo Sarai a Abraham, he aquí ahora Yahweh no me ha permitido tener hijos. Te pido que vayas y duermas con mi sierva. Quizá yo podré tener hijos por medio de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai, y tomó Sarai, la mujer de Abraham, Agar, la Mitzraim, o sea, la egipcia, su sierva, después de 10 años de vivir Abraham en la tierra de Canaán, y le dio a ella Abraham su hijo, su hombre, para su mujer. Y se unió a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, despreciaba a su ama en sus ojos. Y dijo Sara a Abraham, esta afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, ella comenzó a despreciarme. Juzgue Yahweh entre mí y entre ti. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que creas bueno ante tus ojos. Y la humilló duramente Sarai, y ella huyó de su presencia. Y la encontró el malaj de Yahweh, malaj es un mensajero, junto a una fuente de aguas en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino del Shur. Y él dijo, Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, de la presencia de Sarai, mi señora, yo huyo. Y dijo a ella el malaj de Yahweh, regresa a tu señora y sométete bajo las manos de ella. Y dijo a ella el malaj de Yahweh, yo grandemente aumentaré tu descendencia, y habrá tantos que serán imposibles contarle. Y dijo a ella el malaj de Yahweh, he aquí tú has concebido y darás a luz un hijo, y lo llamarás Ishmael. Elohim presta atención, eso es lo que significa Ishmael, porque Yahweh ha escuchado tu aflicción. Y él será un hombre salvaje con sus manos contra todos y las manos de todos contra él, y sobre la presencia de todos sus hermanos, y él habitará. Y ella llamó el nombre de Yahweh, quien había hablado con ella, y Atá el Roim, porque ella dijo, he visto en verdad el que me ve. Por lo tanto, así fue llamado el pozo Be'er, Lahá Raoi, pozo de viviente que ve. He aquí entre Kadash y entre Bered. Y dio a luz Agar un hijo para Abraham, y llamó a Abraham al hijo el cual Agar había dado a luz, Ishmael. Y Abraham era de 86 años de edad cuando Agar dio a nacer a Ismael para Abraham. Okay. Entonces,
¿qué es lo que sucedió aquí? Como a él ya se le había prometido que su descendencia, que a su descendencia se le iba a dar la tierra. Hay muchas veces, eso es lo que dicen muchas religiones, sí, muchas religiones dicen, como se le habían predicado o se le había profetizado que la descendencia saldría de Abraham y Sarai no podía tener hijos, decían, Sarai se le hizo fácil darle la hebrea, pero todo tiene un motivo por la cual se tuvo que suceder todo eso. En realidad yo lo veo así. Si, si en realidad nomás hubiera sido pura descendencia de Abraham y no tendría que estar Ismael ahí, obviamente Yahweh Elohim hubiera puesto estéril a Agar, pero no, o sea, también hubo descendencia. Entonces, siempre hay una razón y a lo mejor no es descubierta para ahorita, para nosotros, o a lo mejor sí, pero uno nunca sabe cuáles son los planes de Elohim hasta que Él los efectúa. Entonces, en este de los casos, hay que darnos cuenta, y nos vamos a ir a Hebreo 11:8, que todo hay que basarnos nosotros. Hebreos 11:8. 11:8. Entonces yo digo, no hay que a veces adelantarnos a lo que el Abba nos está ofreciendo, nos está queriendo dar. Hay que, como dicen, y es cierto lo que dicen, los tiempos de Elohim Yahweh siempre van a ser justos, siempre van a ser cuando es. Entonces, no hay que adelantarnos a hacer, Dios dijo que me iba a dar esto, pues voy a buscar a ver quién me lo da. No, hay que tener paciencia. Pero si Elohim nos da ese permiso de tener descendencia, hay que tomarlo también. Porque eso es lo que yo digo, si Elohim realmente no quisiera que Ismael hubiera nacido, obviamente Agar hubiera sido también estéril. Y hasta que llegase el tiempo que se le dio a Sarai para tener a su hijo, entonces ahí sería la descendencia. Pero hubo una razón y la vamos a descubrir por qué Agar también tuvo el hijo y también se le dio una descendencia como el hijo de Sarai. Pero aquí la lección que nos está dando es una lección de fe. Dice, en fe, en Emuná, Abraham obedeció después de que fue llamado a salir del lugar de Yahweh. Le daría como posesión, en verdad, salió sin saber a dónde iba. Entonces, ahí Abraham tuvo fe y fue que salió de la casa de sus padres, dejó su tierra, su lugar de nacimiento. El 9. En Emuná vivió como extranjero temporal en una tierra de la promesa, como si no fuera de él, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido a Abraham, a él. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamento en Amán, o sea, en verdad, de la cual el arquitecto y constructor es Yahweh. En Emuná, Sara, también ella recibió poder para engendrar, aun cuando su edad había pasado, porque creyó que el que lo había prometido era digno de creerle. Entonces, no hay que quitarle esa dignidad al Abba. Hay que creer que siempre es digno de lo que nos ha prometido y de lo que nos ha dado. Entonces, hay que guardarnos en santidad, hay que guardar los mandamientos y hay que guardar los preceptos que Elohim nos da para poder ser salvos.
Entonces el número dice, por lo tanto, de alguien que estaba casi muerto en su cuerpo, engendró descendencia, Sarah, tan numerosas como las estrellas de los cielos, en multitud. Cuando dice tan numerosas como la descendencia como las estrellas de los cielos, en multitud, se está refiriendo a Jacob. Y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar, ahí se refiere a Ismael. Y ahorita voy a explicar por qué uno es estrellas y otra es la tierra del mar, o sea, la arena a la orilla del mar. Va. Entonces, eso quiere decir, vamos a seguir leyendo para ahorita explicar sobre la arena del mar, pero hay que tenerlo mucho en cuenta. Entonces, vamos a leer el número 17, el capítulo 17, y ahorita nos vamos a ir ahí. Y era Abraham de edad de 99 años, y se le apareció Yahweh a Abraham, y le dijo a él, yo soy el Shaddai, camina delante de mí y sé tamim, que quiere decir sin defecto, sé perfecto, así es como hay que hacer. Y yo haré mi pacto entre mí y entre tú, y yo te multiplicaré a ti grandemente. Y cayó Abraham sobre su rostro, y Elohim continuó hablando con él. En cuanto a mí, este es mi pacto, mi bri, contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, sino tu nombre será Abraham, padre de muchos. Porque padre de Hamon Goim, multitud de naciones, yo te he hecho. Ahora, algo que los judíos no se han dado cuenta y que los gentiles también no se han dado cuenta y piensan que yo soy gentil, yo no tengo que circuncidarme, yo soy gentil, yo no tengo que hacer esto, entonces yo no tengo que guardar los mandamientos porque esos son para los judíos. Aquí no dice que Abraham será padre de judíos. Entonces, judíos, dejen de pensar que nuestro padre Abraham es solamente padre de los judíos, porque lo hizo padre de naciones, Ham Goim, dice. Entonces, hasta los gentiles son hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces, no es un requisito, es un mandamiento la circuncisión, sí, pero no es un requisito para ser salvos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso fue lo que exhortaba la discusión que tuvo Pablo y Kefas, Pedro. Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, continuando leyendo, yo te causaré ser fructífero, yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y entre ti, y entre tu descendencia después de ti, por tus generaciones como pacto eterno. Y yo seré tu Elohim para tu descendencia después de ti, y yo te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán como posesión permanente, y yo seré su Elohim. Y dijo Elohim a Abraham, y tú mi pacto guardarás, y lo guardarás tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que tú guardarás entre mí y tú. Y entre tu descendencia después de ti serán cortados, circuncidados, entre ellos todo varón, y cortarás todo prepucio, la carne del prepucio de ellos, y será por señal, no el pacto, será por señal del pacto entre mí y entre ti. Y hijo de 8 días de nacido será cortado todo varón por sus generaciones, el que es nacido en casa y el comprado por plata, todo hijo de extranjero que no sea de tu descendencia, hijo de extranjero que no sea de tu descendencia. Muchos dicen, es que el extranjero que vive con nosotros, no, aquí dice
todo hijo de extranjero, pero no lo entienden los goim, los gentiles. Entonces vamos ahora continuando con lo que sigue, que no sea de tu descendencia, deberá ser cortado el nacido en tu casa y el comprado por plata, y será el pacto en sus carnes, un pacto perpetuo. Y el prepucio o el varón que no se ha cortado en la carne de la circuncisión, entonces será cortada esa alma de su pueblo. De su pueblo, no está diciendo de mi pueblo, está diciendo del pueblo, de su pueblo. Porque mi pacto ha invalidado para romper. Y dijo Elohim a Abraham, a Sarai, tu mujer no le llamará Sarai, porque Sara será su nombre. Yo le bendeciré a ella y también te daré de ella un hijo. Yo lo bendeciré y ella será madre de naciones. Reyes y pueblos de ellas vendrán. Y cayó Abraham sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a la edad de 100 años engendrar. Y Sara, hija de 90 años, engendrará. Y dijo Abraham a Elohim, si solo Ismael pudiera vivir delante de ti. Y respondió Elohim, en verdad Sara tu mujer te dará a luz un hijo y tú llamarás su nombre Isaac, risa. ¿Por qué? Porque obviamente él se rió. Y yo estableceré mi pacto con él, un Brit Olam, un pacto eterno para su descendencia después de él. Ahora, y en cuanto a Ismael, yo te he oído, he aquí, yo le he bendecido, yo haré fructífero y lo multiplicaré abundantemente, grande, y de 12 príncipes engendrará, y yo lo haré una nación grande. Y mi pacto yo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz en este tiempo y el año que viene. Escuchen bien el 21. Y mi pacto yo estableceré con Isaac. Entonces vamos ahora sí a escudriñar lo que está escrito. Entonces se hizo el pacto Abraham, Elohim hizo el pacto con Abraham. Bien. Y continuó el pacto porque dice, y yo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará el hijo en este tiempo y el año que viene. Y mi pacto yo estableceré. O sea, él está estableciendo también el pacto con Isaac. Pero ¿qué pasó con Ismael? ¿Ok? Entonces ahí es donde decimos, ahí están los gentiles. Ismael. Entonces, no es que un gentil no pueda circuncidarse. ¿Por qué? Porque Ismael se circuncidó. Y como Abraham es padre de todas las naciones extranjeras, entonces te puedes circuncidar. No es nomás para los judíos, porque esa es la mala idea que tiene la gente. Pero el circuncidarte te pone en la posición de que no tienes que ser solamente un justo, tienes que ser un kadoshin. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al tú circuncidarte estás sirviendo a Elohim. Eso es lo que pasa. Ahora, si tú eres gentil y no estás circuncidado y tú piensas que la circuncisión no es para ti porque tú eres extranjero o eres goim, como dicen, también tienes que seguir unos mandamientos para ser salvo. Ahora, ¿dónde dicen esos mandamientos para los gentiles? Vámonos a Hechos. Hechos 15. Vamos a leer Hechos 15, el 1, para poder entender la diferencia entre un Kadoshin
y un gentil. Entonces, en Hechos 15 dice, y descendieron hombres de Judá y ellos enseñaban a los hermanos diciendo, si no se circuncidan según el decreto de Moisés, no podrán ser salvos. Es lo que les decía, que los judíos enseñaban esto. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que los judíos enseñaban mal, porque ellos decían que no podían ser salvos. Pero vamos a ver quiénes eran los que decían. Aconteció por esto una discusión y contienda no pequeña con Shaul y Barnabá, hijo del profeta, con ellos. Entonces la asamblea asignó a Shaul y a Barnabá y a algunos hermanos para que subieran a Jerusalén y poner esta pregunta ante los Sheilihim, o sea, enviados, y los ancianos. Ellos siendo puestos en camino por la Quejilá, por la congregación, olvídense de las iglesias porque aquí no existen iglesias, no ha entrado bien Roma todavía por aquí. Pasaron por Fenicia, Shamrón, relatando en detalle cómo los gentiles se habían vuelto a Yahweh, y esta noticia trajo gran gozo a todos los hermanos, a los Ajim. Y cuando ellos llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la Quejilá, incluyendo a los Sheilihim, o sea, los enviados, y a los ancianos. Entonces reportaron lo que Yahweh había hecho por medio de ellos, y se levantaron hombres de los que habían llegado a creer de la secta de los Perushim. Fíjate, de la secta de los Perushim. Perushim viene siendo de los fariseos. Entonces los fariseos eran los que enseñaban eso. Y dijeron, es necesario que sean sometidos a la circuncisión y ordenarles a observar la Torá de Moisés. Entonces, ¿qué decían los fariseos, los judíos ortodoxos? Y todavía lo siguen enseñando. Dicen, tienes que circuncidarte porque Abraham fue circuncidado para entrar al pacto, porque si no, no eres salvo. ¿Okay? Está mal enseñado. ¿Okay? Ya nos dimos cuenta por medio de la Torá que la circuncisión no es razón para ser salvos. Si así fuera, el mundo estaría en llamas. Pero no es lo que se tiene que enseñar para decir circuncídate para ser salvos y esforzarte a seguir la Torá. Entonces, eso está muy mal enseñado. Pero aquel que no se circuncida, más bien aquel que se circuncida, obviamente tiene que guardar la Torá, como lo dicen los fariseos. ¿Okay? Y eso no es judaizar. ¿Por qué? Porque cuando uno se circuncida tienes que tomar de Pesaj. Y está escrito que tienes que tomar de Pesaj. El que no está circuncidado no puede tomar de Pesaj. Entonces, ahí no estás cumpliendo con parte de la Torá. Pero si te circuncidas tienes que cumplir con esa parte. Entonces, por eso no todos van a poder cumplir con toda la Torá. ¿Okay? Entonces, dice, y cuando nos quedamos en el 3, el 4, y se levantaron los hombres, sí, el 6, y se reunieron los enviados y los ancianos para considerar este asunto, y después de un largo debate, Kefas se levantó y les dijo a ellos, hermanos, ustedes mismos saben que hace un tiempo tras Yahweh me escogió de entre ustedes para ser el que por cuya boca los goim, los gentiles, escucharan el mensaje de las nuevas buenas, de las Besorá, llegarán a creer. Y a Yahweh, quien conoce los corazones, les dio testimonio dando el Ruach HaKodesh a ellos, así como lo hizo con nosotros. Y no hizo distinción entre nosotros y ellos, sino que limpió sus corazones para fe, para emuná. Entonces ahí es cuando yo les digo cómo andan de fe. Ahora, ¿por qué están ustedes poniendo a Yahweh a prueba, poniendo un yugo en el cuello de los talmidines que ni nosotros, Padre
que ni nuestros padres ni nosotros hemos llevado, pero nosotros hemos creído que en la gracia de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, somos salvos, tanto ellos como nosotros. Okay, entonces aquí nos enseña que pues, nos hemos aprendido que por gracia, por obediencia, somos salvos en el Mesías, por obediencia al Mesías, a los mandamientos, a la Torah, entramos a la gracia y somos salvos por el Mesías. Y toda congregación se mantuvo en silencio mientras escuchaba a Barnabá y a Shaul contar las mopetim, prodigios, hechos grandes, milagrosos y los señales que Yahweh había hecho por medio de ellos entre los goim. Y cuando le permitieron hablar a Jacob diciendo: hombres hermanos, escúchenme a mí. Shimeón les ha contado cómo consideró Yahweh desde el principio tomar pueblo para su nombre de entre los goim, hagoim, entre los gentiles. Entonces, aquí cuando dice cómo consideró Yahweh tomar un pueblo entre los hagoim, entonces el que es circuncidado toma de Pesach viene siendo el pueblo de Elohim Yahweh. Los demás siguen siendo gentiles. Entonces, eso quiere decir, no porque seas pueblo de Yahweh, ya eres salvo. Hay muchos que son pueblo de Yahweh y son una máscara nomás. Entonces hay que guardar bien todos los mandamientos, todos los preceptos, todo lo que nos enseña, obedecer todas las fiestas, al igual que los gentiles tienen que obedecer también las fiestas, y obviamente los gentiles, los que están incircuncisos, no deben de tomar de Pesaj. Entonces eso es lo que vamos a descartar de los gentiles. Entonces los gentiles obviamente no son pueblo para servir a Elohim, como los que se han vuelto Kadosh Kadoshim. Entonces, ¿dónde entran los gentiles? Entran dentro de los justos. ¿Ok? Entonces dice Yahweh, el que está haciendo estas cosas, todo esto ha sido conocido por siglos. Por lo tanto, yo juzgo que no debemos poner obstáculos en el camino de los goim. O sea, no debemos poner más cargas en el camino de los gentiles que se están volviendo a Yahweh. Más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan a las impurezas idolátricas. ¿Qué son impurezas idolátricas? Eso es lo que un gentil debe de abstenerse para ser justo y ser salvo. ¿Ok? Abstenerse a impurezas idolátricas. Quiere decir fornicación, a lo estrangulado y de sangre. Eso es lo que se debe de abstener. Entonces, vamos a hablar sobre la impureza idolátrica. A lo inmundo habla de lo inmundicia. Gentil, debes de abstenerte a lo inmundo. Levítico 11. Lee Levítico 11 y te abstienes a lo inmundo. Y ahí dicen todos los animales inmundos que uno no puede comer, no puede tocar ni cadáver. Entonces, guarda ese pedazo de la Torah. Ahora, fornicación. Obviamente, habla tanto de la física como la espiritual. ¿Cuál es la fornicación? La física ya la conocemos. La fornicación espiritual, ¿cuál es? Es cuando entras a otros cultos. Brujería, hechicería, religiones que no enseñan Torah, que no te enseñan la verdad de Elohim, que tuercen sus palabras para beneficio y nomás te hacen sentir bien. Esos son que hacen que adores a ídolos, como toda la iglesia católica, que tiene un montón de imágenes y están toda la gente postrándose ante todas las imágenes que tienen todas esas iglesias. Entonces, todas las iglesias que manejan imágenes están dentro de la idolatría. Entonces, de eso, hermanos gentiles deben de abstenerse.
Entonces dice, porque desde generaciones antiguas Moisés ha tenido en toda ciudad quien lo proclame, y cada Shabbat es proclamado en las casas de reuniones, y pareció bien ante los ojos de los Shailihim y a los ancianos, y junto con toda la Kejilá decidieron seleccionar hombres de entre ellos para enviarles a Antioquia con Shaul, Barnabá, y enviaron a Yehuda llamado Barnabá y a Sila entre los hermanos, y les escribieron y les enviaron por medio de ellos diciendo las siguientes cartas: de los enviados y de los ancianos y los hermanos de entre los Goim por todo Antioquia, Siria, Celia y Shalom. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de entre nosotros sin recibir nuestras órdenes y han perturbado y dañado con sus palabras sus almas, y han ordenado a ustedes someterse a la circuncisión sin la debida instrucción de la Torá, y hemos decidido elegir hombres y enviarlos a ustedes con Barnabá y Shaul, hombres quienes han dedicado sus nefosh, sus almas, al nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Así que hemos enviado a Yehuda y a Sila, a los cuales les dirán las mismas palabras de sus propias bocas, porque pareció bien para el Ruach HaKodesh y para nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga más, solo estas cosas necesarias. ¿Cuáles son las cosas necesarias? Abstenerse de lo sacrificado. ¿Qué es de lo sacrificado? Lo sacrificado, vamos a hacer esto. Vamos a celebrar el Día de Gracias. Hay que matar un pavo porque el Día de Gracias se celebra comiendo pavo. Está sacrificando para un día festivo. ¿Ok? Vamos a celebrar Navidad. Vamos a hacer un pavo. Vamos a hacer jamón. Animal inmundo. Un puerco. ¿Ok? Entonces, eso es sacrificado. Pan de muertos. Porque se festeja el Día de los Muertos. Ok. Eso es comer de lo sacrificado. Entonces, absténganse de toda esa idolatría, de todas esas tradiciones. Eso es lo que le piden a los gentiles. Absténganse de las tradiciones, de lo sacrificado a ídolos. Y de la sangre, ¿cuánta gente no come moronga? Y de la carne estrangulada, y de la fornicación. De la fornicación ya expliqué qué viene siendo. Si de estas cosas guardan sus almas, lo bueno estará haciendo y la shalom estará en ustedes. Entonces, eso viene siendo para los gentiles. Para los gentiles, y eso, obviamente, aparte de esto que está mandando, guardar los 10 mandamientos que vienen en Éxodo 20, que es Éxodo 20. Vamos a ver qué tenemos en Éxodo 20. Ya para dar toda la lista bien para un gentil. Dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, que lo sacó de la tierra de Mitzrayim, de la casa de esclavitud. Y el primer mandamiento es, no tendrás para ti otros dioses delante de mí. Entonces, ¿cuánta gente tiene otros dioses? ¿Cuáles dioses? San Judas, tienen un templo para San Judas. 2 figuras y un dios, porque lo toman como dios. Los santos, los apóstoles, son un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que son los apóstoles. No intercedan para perdón de nuestros pecados. El único que ha intercedido y que va a interceder es Yeshua. Pero no hay otra, no hay ni por qué rezarle a la Virgen, porque ni siquiera la Virgen va a interceder por nosotros. Yeshua es el que vino para hacer nuestra intercesión hacia el Adón. No te harás para ti mismo imágenes, símbolos de toda similitud que está en los Samaín arriba y en la tierra abajo y en las aguas y debajo de la tierra. No se inclinarán ustedes a ellas y no les servirán a ellas, porque yo soy Yahweh, tu Elohim,
el Elohim celoso que ha visto el Abón la iniquidad de los padres sobre los hijos y la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y nuestra gracia para 1000 generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarán el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tome su nombre en vano. Recuerda el día del Shabbat. Shabbat no significa sábado, significa día de reposo. Entonces recuerda el Shabbat para dedicarlo a mí. Shabbat es el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? El sábado. No es el domingo. Que tú empieces a trabajar en lunes y tus días terminen en domingo es otro rollo. Pero mira bien tu calendario y vas a darte cuenta que el primer día de la semana es domingo. Así es que abran los ojos, no se queden nomás con lo que la gente les dice. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el día 7 es Shabbat para Yahweh, es día de reposo tu Elohim. No harás ninguna obra o trabajo tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu bestia, tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los Shamaín y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el día 7. Por lo tanto bendijo Yahweh el día Shabbat, o sea el día de reposo, y lo apartó, lo hizo Kadosh. Honra a tu padre y a tu madre para que alegres tus días y te vaya bien sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da a ti. Y la otra es, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo y su siervo y su sierva y su ganado y su asno y todo lo que pertenece a tu prójimo. Entonces, eso es lo que un justo tiene que guardar. Todo eso tiene que guardar junto con lo mencionado anteriormente. Y obviamente un Kadosh, un circunciso, tiene que guardar toda la Torá. Toda la Torá viene siendo leer los 5 libros de Moisés y guardarlos. Guardarlos obviamente no dándole su propia interpretación, pero tomando la interpretación de el Brit Hadashah, como nos ha enseñado nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y obviamente tomando también como referencia los libros, los Ketuvim, que son los escritos, y tomando como referencia también lo que viene siendo los profetas. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que hacer para poder ser Kadosh Kadoshin, si uno es circuncidado, pero uno que es gentil, pues obviamente es lo que mencionábamos. Entonces me quedé. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué menciono esto? Vamos a irnos a 1 de Pedro 4:7. 1 de Pedro. Y no es que yo separe que estos no es que yo separe y diga, es que estos son Kadosh y estos van a ser gentiles y van a ser los justos. No. Aquí en 1 de Pedro 4:7 nos va a mencionar qué viene siendo un Kadosh. 4:7. Pero al fin, dice 1 de Pedro 4:7, pero el fin de todo esto se acerca, por lo tanto vivan en humildes, modestamente, y levántense en tefilot, en oraciones, súplicas, ruegos. Sobre todas las cosas, ámense el uno al otro. No, aquí no está. 1 de Pedro 4:17. 4:17, perdón. Perdón, es 4:17. Por el tiempo, dice, porque el tiempo ha comenzado para el juicio de la casa de Elohim. Y si comienza con nosotros primero, ¿qué será de los rebeldes, desobedientes a las buenas nuevas? O sea, rebeldes y desobedientes a las buenas nuevas. A los que les predicamos y dicen, eso no es para mí, eso no es, esos son los desobedientes,
¿Qué serán para ellos, los rebeldes, los que dicen, es que el Shabbat no es para mí? Es que pues ando con la vecina y ando con esta otra y ando con... Entonces, estás quebrantando la Torah y estás quebrantando lo que inclusive para los... ahí comiendo moronga y todo inmundicia, ¿no? Entonces, ¿qué será para ellos, para los rebeldes y desobedientes a las buenas nuevas, o sea, la Torah? Si el justo con dificultad será salvo, ¿qué será el malo, el impío, el pecador? Por lo tanto, también los que sufren, de acuerdo de la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim, entreguen sus almas en las manos del Creador fiel y continuar haciendo el bien. Entonces, eso es lo que tienen que terminar, continuar haciendo el bien. Obviamente sabemos que no por nuestras obras vamos a ser salvos, pero continúas haciendo el bien, guardando la Torah, entonces te vuelves justo. De ahí vienen siendo los justos. Apocalipsis 20, 21. 9:20. Entonces, ok, ya sé que porque puse Apocalipsis 9:20. Entonces, aquí pues estaba enseñando que los gentiles pues apenas serán salvos, van a ser salvos. Entonces, la diferencia entre un gentil y un Kadosh Kadoshin obviamente viene siendo también lo de Pesaj. Y Pesaj es una celebración muy, muy, muy estricta para uno que es circuncidado. Y me refiero a estricta porque tenemos que guardarnos, tenemos que quitarnos toda la levadura, todos los rencores y todo para poder tomar de Pesaj. No nomás es quitar la levadura físicamente, es quitar la levadura, circuncidar el corazón. Entonces, eso es otra de las cosas que el gentil también tiene que hacer para poder. Cuando el gentil, aún sin tomar de Pesaj, nosotros tomamos de Pesaj porque tomamos a Yeshua como nuestro corbán. Entonces, esa es la representación de Pesaj hacia nosotros. Pero el gentil tiene que quitarse esa levadura. Entonces, el video que yo hice sobre prepararnos de Pesaj no nomás va a ser para los que van a tomar de Pesaj, sino para los gentiles. Entonces, de lo mismo que uno circuncidado se tiene que guardar, de lo mismo que un gentil se tiene que guardar para ser justo y ser salvo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que viene siendo el capítulo, la porción de Leja, lo que nos enseña. ¿Okay? Entonces, hemos llegado y nos vamos a quedar en el capítulo 18. Pero quiero terminar de leer el 23, que dice, y bueno, el 22, y terminó de hablar con él y subió Elohim y dejó a Abraham. Y tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los que habían nacido en su casa y a todos los comprados por plata, todos los varones de entre los hombres, y cortó la carne de sus prepucios en el mismo día, de la manera que lo habían dicho Elohim. Y era Abraham de edad de 99 años, cuando cortó la carne de su prepucio,
Ismael, su hijo, era de la edad de 13 años cuando fue cortada de la carne de su prepucio. Y en el mismo día fueron cortados y circuncidados Abraham, Ismael y su hijo, y todos los hombres en la casa de nacidos en la casa y comprados por plata, y los hijos extraños fueron cortados, circuncidados con él. Entonces, esto es lo que viene siendo y nos vamos a quedar en el capítulo 18. Ok, entonces, gracias por escucharme, espero que sea de grata edificación el término de esta parashá, y hay que apurarnos, guardarnos, ser salvos. Los días se están acortando, estamos a muy poco tiempo para que el hombre de pecado se haga presente. Entonces, hay que empezar, hay que acercarse. Okay. Shalom a todos, hermanos, y oren por fe y por Raj, y guárdense de toda. Shalom.